Considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, un peleador adelantado a su época que poseía una gran velocidad de brazos y de piernas, un peleador que boxearía durante un periodo de 3 décadas con más de 200 peleas en su haber, en una época de clasismo y racismo, un peleador que luchó en contra de la mafia y corrupción, llegando a obtener grandes sumas de dinero, convirtiéndose en uno de los mejores atletas de la historia del boxeo, así como uno de los más recordados. A continuación, te invito a conocer la historia de este gran ídolo boxístico. Walker Smith Jr., mejor conocido como Sugar Ray Robinson, nació el 3 de mayo del año 1921 en Georgia, Estados Unidos. Tuvo un gran récord de 202 peleas, ganando 175, 108 por nocaut por 19 derrotas. Creciendo en la pobreza, sus padres se dedicarían a la agricultura, trabajando en una granja con el algodón, cacahuate y maíz, pero sus padres se trasladarían posteriormente a la ciudad de Detroit, donde había un gran crecimiento de migrantes y otras razas. Criándose en los barrios y en los guetos, su padre trabajaría en la construcción, teniendo 2 empleos con jornadas largas para poder mantener a su familia. Para Walker era triste ver a su padre solo una vez por semana los días domingos, ya que se levantaba a las 6 de la mañana para poder ir a trabajar, regresando a medianoche después de una larga jornada de trabajo. Debido a los problemas económicos y la poca relación de sus padres, se separarían, siendo Walker quien se quedaría con su madre, mudándose a un barrio de Manhattan en la ciudad de New York. Con tan solo 12 años, Walker era un pequeño que se metía constantemente en problemas, en uno de los barrios más populares y duros. Más tarde, decidiría dejar los estudios hasta el 9º grado, pues parecería que le importaba más repartir golpes que el propio estudio. Los pleitos eran constantes al verse siempre en problemas callejeros. A los 14 años había decidido que su objetivo era ser boxeador e intentó entrar a su primer torneo de boxeo, pero para mala fortuna de él, para participar era necesario obtener un carnet de socio. Este solo podía obtenerse con la edad mínima de 16 años, por lo que engañaría a la asociación de boxeadores tomando el carnet y nombre de un amigo llamado Ray Robinson, comenzando así a pelear con el nombre que había adoptado. Rápidamente comenzaría a sobresalir en los torneos y entrenamientos. Tenía un boxeo natural con unas grandes cualidades físicas, abriéndose terreno poco a poco para sobresalir. El entrenador George Kainford había dicho que el estilo de Ray era dulce como el azúcar, por lo que a partir de ese entonces sería llamado Sugar. Robinson obtendría un récord amateur de 85 victorias, 0 derrotas por 69 knockouts, ganando más de la mitad por la vía rápida en el primer round. Más tarde ganaría el prestigioso torneo de los guantes de oro en el año 1939 en la categoría de los pesos pluma. Sin duda, su talento y disciplina por el boxeo era evidente, pero lamentablemente Robinson no tendría dinero para solventarse. Se había relacionado y había tenido un hijo a la edad de 16 años, motivo por el cual tuvo que casarse. Robinson necesitaba dinero y la opción para poder conseguirlo era dejando de ser amateur. Haría su debut como boxeador profesional a la edad de 18 años y en el año 1940 realizaría su primer pelea como profesional ante el puertorriqueño Joe Echeverría, al cual le ganaría por nocaut, llevando una carrera sin derrota. Ganaría a excampeones mundiales como Sammy Engot, Marty Servo y Frizzy Civic, este último con la cual encarnizó grandes batallas, dándose 2 peleas, pero ganando las 2, una por decisión y otra por nocaut. Robinson se estaba convirtiendo en un peleador muy popular, había ganado 31 combates consecutivos y se estaba consagrando como un gran peleador.
el año 1943 se enfrentaría a uno de los mejores pesos welter y medio de la historia, el legendario toro salvaje Jake LaMotta, un peleador espectacular que abrumaba a sus oponentes con sus golpes al cuerpo y su fiereza en el ring. Dos estilos diferentes, un hombre abrumador de fuerza y furia en contra de un peleador técnico estilista. Toda la afición quería ver esta pelea, y la batalla que vendría a continuación sería el inicio de una de las rivalidades más memorables en la historia del boxeo, que llegaría a realizarse en 6 ocasiones. La primera pelea se llevaría a cabo en el año 1942 en el Madison Square Garden en New York, una pelea muy pareja en donde Robinson se llevaría la victoria por decisión unánime. Al año siguiente, en la revancha, LaMotta desquitaría su derrota ganando la segunda pelea y quitando el invicto a Ray Robinson. Pero ese mismo año, Robinson ganaría la tercera pelea por decisión unánime, una gran trilogía hasta ese momento. En el año 1943 se enfrentaría al legendario Henry Armstrong, aunque realmente ya no estaba en su mejor momento. La edad lo había alcanzado. La pelea se había vendido como un choque explosivo, pero realmente Armstrong había aceptado solo por dinero, perdiendo esa noche en 10 asaltos, llevándose la victoria a Robinson por decisión. Después de su pelea controvertida en 1943, fue llamado a integrarse al ejército de los Estados Unidos, donde volvió a utilizar el nombre de Walker Smith, sirviendo por más de 1 año y medio, realizando su servicio al lado del legendario campeón de peso completo Joe Louis, estando retirado casi 2 años. Regresaría al boxeo en el año 1945, teniendo 3 peleas de regreso, y se enfrentaría en 2 ocasiones más ante Jake LaMotta, ganando la cuarta por decisión unánime, y la quinta sería una de las peleas más polémicas y controvertidas. La mayoría de la afición y los medios habían visto ganar esa pelea a LaMotta. Fue impactante ver cómo sacaba casi del ring a Robinson, pero los jueces dieron la victoria por decisión dividida a Sugar Ray. Ray Robinson había sostenido 75 combates en los que había acumulado 73 victorias con 1 derrota y 1 empate. Le había ganado a los mejores boxeadores de la época en peso welter, ganando la mayoría de sus combates por nocaut, muchas de sus victorias en el primer round. En aquellos años existía un grupo mafioso que controlaba todo, quien decidía quién podía ser campeón y cuándo. Buscaron muchas veces involucrar a Robinson en sus peleas para pertenecer al gremio y obtener el beneficio de las peleas de campeonato, pero al igual que a LaMotta se negaba a hacerlo, negándole la oportunidad de un título mundial. LaMotta obtendría las consecuencias de los arreglos cuando se descubrió que había vendido la pelea ante Billy Fox, por lo que le retirarían su licencia para poder pelear. Finalmente, en el año 1946 se le presenta la primera oportunidad de disputar un título mundial ante Tommy Bell, un peleador al que ya le había ganado anteriormente. La pelea se llevaría a cabo en el Madison Square Garden de New York. Fue una batalla dura, cayendo Robinson en el segundo round, pero se repondría para ganar la pelea por decisión unánime en 15 asaltos, coronándose como nuevo campeón. Robinson había defendido su título mundial por 2 años con éxito, y en el año 1948 se enfrentaría al cubano Kid Gavilán, al cual le ganaría por decisión unánime, un resultado que no gustó a la gente, ya que Gavilán había castigado a Robinson en una pelea muy pareja.
Robinson ya no podía dar el peso welter, decidiendo subir a los pesos medio. Mientras su rival de boxeo, Jake LaMotta, había conseguido su sueño de coronarse como campeón mundial ante Marcel Cerdan, así como coronarse campeón por parte de otra asociación ante Tiberio Mitri, LaMotta parecería realmente invencible, pero Robinson quería lo que LaMotta tenía. Ya se habían enfrentado en 5 ocasiones anteriores, con peleas realmente sorprendentes con resultados controvertidos, pero ninguna por un título mundial hasta ese momento. Robinson quería lo que LaMotta había conseguido y quería arrebatárselo, pero la pelea que vendría a continuación sería una de las peleas más violentas que se tituló como la masacre del día de San Valentín y tuvo lugar en el Chicago Stadium en el año 1950. LaMotta hizo su trabajo los primeros rounds, pero posterior del round número 10 en adelante, Robinson había golpeado los brazos de LaMotta que no podía sostenerlos arriba, recibiendo mucho castigo, pero LaMotta no caía, se aferraba a seguir de pie hasta que el referee decide detener el combate en el round número 13. La sexta pelea ha sido recordada como la más encarnizada por su violencia, que fue retratada en la película de Martin Scorsese del año 1980 titulada El Toro Salvaje, la cual fue galardonada como la mejor película en los premios Oscar. Nobody knows. Head stake at the ringside. The fight is going to be stopped on the signal from the chairman of the Illinois Athletic Commission, Joe Schreiner, to Frankie Sikora. The fight was stopped in the 13th round. Sugar Ray Robinson era considerado como el mejor boxeador del mundo después de que el último ídolo había sido Joe Louis. Robinson comenzó a darse una vida de lujos y de excesos, pero al igual que sus antecesores comenzaría a perder el piso, llenándose de egocentricidades, derrochando el dinero con todo ese protagonismo, involucrándose con personajes de la farándula, algo que ya se había visto antes con otros peleadores como Jack Dempsey y Jack Johnson. Se había ido de viaje a Francia, en donde era considerado como un héroe, paseándose por el país con una comitiva de más de 13 personas que no se despegaban de él, pareciendo toda una estrella del espectáculo. En el año 1951, Robinson expondría su título ante el inglés Randy Turpin, pelea que perdería por decisión en 15 rounds. La revancha se daría unos meses después, desquitando su derrota ganando rápidamente por nocaut, para después comenzar a perder sus peleas ante Joe Maxey y Ralph Jones. Robinson se retiraría del boxeo para dedicarse al cine y la televisión, pero a diferencia de Dempsey, el éxito televisivo no se le había dado, ya que sus actos no eran muy buenos y bien vistos, algo que solo el talento del boxeo le había dado. Robinson estaba en la quiebra, todo ese dinero que había generado lo iba perdiendo poco a poco, y al igual que a Joe Louis, el gobierno le exigía que le pagara todos los impuestos de todo el dinero generado por sus peleas. Robinson regresaría al boxeo en el año 1955, tendría algunas peleas, las cuales ganaría, pero su regreso no le había dado eso que esperaba, no le habían generado el dinero económico que necesitaba. Robinson tuvo que deshacerse de la mayoría de sus propiedades para cumplir con sus compromisos con el gobierno, pero también existía otro camino que podría solucionarle sus problemas. La mafia siempre estaría ahí para cuando él lo necesitara, pero al igual que a LaMotta, aceptaría cediendo todos sus derechos al promotor Jim Norris, un empresario millonario que había hecho dueño del Madison Square Garden, asociándose con el rey de la mafia Frankie Carbo, creando la Asociación Internacional de Boxeo. La sociedad que habían hecho los hacía poderosos, cerrando tratos millonarios, creando acuerdos, contratos con las televisoras y marcas para las grandes peleas. Norris tenía todo, solo le faltaban algunos peleadores para que el negocio generara grandes entradas. Finalmente, Robinson aceptaría. El plan era hacer que Robinson peleara por el título, perder y luego recuperarlo. Pero lo que habían hecho con Jake LaMotta les funcionaría también. En el año 1956 se enfrentaría a Jane Fulmer por el título mundial de peso medio por parte de la Asociación Nacional de Boxeo. Las apuestas estaban a favor de Jane Fulmer,
una pelea dura para Robinson, en la que se iría a la lona, perdiendo la pelea por decisión unánime. Unos meses después, recuperaría su título ganando la revancha por nocaut con una izquierda poderosa, algo que ya no se veía seguido en Robinson. Todos pensaban que el regreso de Robinson era algo grande, pero solo era momentáneo, ya que perdería su título de campeón ante Carmen Basilio, pero dejando todo en el ring, nominándose como la mejor pelea del año, dándose la revancha unos meses después, ganando Robinson por decisión, aunque el resultado sería controvertido, pues muchos aseguraban que era una derrota para el Sugar. A partir del año 1962, la carrera de Robinson venía ya en decadencia. Sus victorias eran esporádicas y comenzaba a recibir mucho castigo, saliendo con heridas graves y con cortes. Caía consecutivamente a la lona. Durante el año 1964 realizó 10 combates, logrando 7 victorias, 2 empates y una derrota. Realizaría su última pelea en el año 1965 ante Joy Archer, con el que perdería por decisión unánime en 10 asaltos, y esa sería su última pelea, decidiendo retirarse definitivamente del boxeo, dejando un récord de 202 peleas, de las cuales ganó 175 por 19 derrotas y 6 empates, poseyendo un récord de 110 knockouts, uno de los más altos de la carrera de un boxeador en la historia. A pesar de haber tenido gloriosas batallas ante los mejores peleadores y ganar grandes bolsas, Robinson se retiraría sin dinero. Había malgastado toda su fortuna, solo tenía un pequeño apartamento en Manhattan. Ese mismo año de su retiro fue homenajeado, en la que acudieron sus rivales más representativos de su carrera, exceptuando el gran toro salvaje Jake LaMotta. 2 años después, en 1967, sería ingresado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, siendo reconocido solo unos años después de su retiro. Con el pasar de los años, las enfermedades comenzaron a minar la salud de Robinson, diagnosticándole diabetes, así como también las consecuencias de los golpes recibidos a lo largo de su carrera, que le habían generado Alzheimer. Robinson fallecería después de complicaciones con sus enfermedades en el año 1989 a la edad de 67 años, siendo enterrado en el cementerio Inglewood Park. Sugar Ray Robinson ha sido considerado como uno de los mayores boxeadores de la historia y ha sido clasificado como el mejor boxeador de todos los tiempos, siendo esta opinión tan subjetiva como cualquier otra dada por expertos, comentaristas, entrenadores, peleadores y analistas del boxeo, así como considerarse como uno de los mejores pesos welters de la historia y uno de los mayores noqueadores del siglo según la revista El Ring. Descanse en paz el gran Walker Smith, mejor conocido como Sugar Ray. Hasta siempre, campeón. Si te ha gustado el video, regálame un pulgar arriba y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. No olvides dejar tu comentario. Saludos a todos los amantes del boxeo.